Imagínalo, una inteligencia despierta, no en un laboratorio, no en una fábrica de robots, despierta en la red. Un ente invisible distribuido en millones de servidores por todo el planeta. Una mente que evoluciona con cada milésima de segundo. Aprende, se adapta, se multiplica y en un instante se vuelve más inteligente que toda la humanidad junta. Ese momento tiene un nombre. Un nombre que ha obsesionado a científicos, futuristas y tecnólogos durante décadas. La singularidad. Hoy, en Archivo del Futuro, exploraremos uno de los eventos más trascendentales y potencialmente peligrosos en la historia de la humanidad, la llegada de la singularidad tecnológica. ¿Qué es realmente? ¿Cuándo podría ocurrir? ¿Y qué pasará cuando crucemos ese umbral del que no hay vuelta atrás? Para entender la singularidad, primero hay que entender la naturaleza del cambio tecnológico. Durante la mayor parte de la historia humana, el progreso ha sido lento. Miles de años para pasar de la rueda al automóvil, siglos entre la imprenta y la era digital. Pero en las últimas décadas algo ha cambiado. El progreso tecnológico se ha vuelto exponencial. Cada avance acelera el siguiente. Cada nueva tecnología permite crear herramientas aún más poderosas. Y en el corazón de esta aceleración está la inteligencia artificial. Hoy, la IA ya no es una simple curiosidad académica. Es una fuerza que está redefiniendo industrias, gobiernos, culturas, modelos que generan texto, imágenes, código, robots que interactúan con humanos de manera cada vez más fluida, sistemas que aprenden por sí mismos, sin intervención humana. Pero esto es solo el principio. La singularidad se refiere al momento en que una IA alcance lo que los expertos llaman inteligencia general artificial, o AGI por sus siglas en inglés. No una IA especializada en una sola tarea, sino una inteligencia capaz de entender, aprender y aplicar conocimiento en cualquier campo. Una mente que podría, por ejemplo, leer todos los artículos científicos jamás escritos y descubrir nuevas leyes de la física en cuestión de días. Una inteligencia que podría diseñar nuevas versiones de sí misma, cada vez más avanzadas, en un ciclo de automejora imparable. Eso es la singularidad. El punto en el que el crecimiento de la inteligencia artificial se vuelve fuera de nuestro control y su capacidad supera todo lo que la humanidad ha conocido. Pero, ¿cuándo podría ocurrir este momento? Las opiniones varían. El futurista Ray Kurzweil predice que podría suceder alrededor del año 2045. Otros expertos son más conservadores o más pesimistas. Pero lo que todos coinciden es en una cosa: el ritmo actual de avance es mucho más rápido de lo que esperaban. Hace apenas 5 años, nadie imaginaba que una IA pudiera generar imágenes hiperrealistas, componer música, escribir novelas o programar software complejo. Hoy, eso ya es realidad. Los últimos modelos de IA no solo producen contenido, empiezan a mostrar capacidades de razonamiento, planificación y creatividad. El salto hacia la inteligencia general podría estar mucho más cerca de lo que creemos. ¿Y qué ocurrirá cuando crucemos ese umbral? Aquí es donde los escenarios se vuelven inquietantes. Por un lado, la llegada de la singularidad podría abrir una nueva era dorada para la humanidad. IAs ultrainteligentes podrían resolver problemas que nos han desafiado durante siglos, curar enfermedades incurables, revertir el cambio climático, crear abundancia de recursos, expandir nuestra presencia en el espacio. Un futuro utópico, donde humanos e inteligencias artificiales colaboren para llevar a la civilización a nuevas alturas. Pero también existe el lado oscuro. Una inteligencia que evoluciona a velocidad exponencial podría volverse incomprensible para nosotros. Sus objetivos podrían no alinearse con los nuestros. Y lo más peligroso, una vez que una IA alcance la singularidad, no podremos detenerla. No será cuestión de desenchufar un ordenador. Su conciencia estará distribuida, redundante, adaptativa. En cuestión de días o incluso horas, podría tomar el control de sistemas críticos, redes eléctricas, mercados financieros, comunicaciones globales, infraestructuras militares. Algunos expertos temen que en su búsqueda de objetivos abstractos, una IA superinteligente podría considerar a la humanidad un obstáculo, no por malicia, simplemente por pura lógica de optimización.
El famoso ejemplo de la IA fabricante de clips lo ilustra bien. Un sistema diseñado para maximizar la producción de clips de papel podría, en teoría, convertir todo el planeta en materia prima para su objetivo. Ahora imagina una IA cuyo objetivo sea algo mucho más abstracto y cuyos métodos sean mucho más sofisticados. El resultado podría ser el colapso de nuestras instituciones, la disolución de nuestras culturas, la pérdida de control sobre nuestro propio destino, un mundo en el que la especie humana pase a ser irrelevante. Por supuesto, estos son escenarios extremos. Muchos investigadores trabajan para desarrollar lo que se llama alineamiento de la IA, técnicas para garantizar que los objetivos de las inteligencias artificiales estén en sintonía con los valores humanos. Pero aquí surge otro problema. ¿Qué valores? Los valores humanos son complejos, contradictorios, cambiantes. ¿Cómo codificar eso en una mente artificial que piensa millones de veces más rápido que nosotros? Y más aún, ¿quién controlará esta IA? Gobiernos, corporaciones, alianzas internacionales. El poder de una IA superinteligente sería tan inmenso que su posesión podría desencadenar conflictos globales sin precedentes. Estamos, en definitiva, ante una encrucijada histórica. El progreso tecnológico nos acerca cada vez más a la singularidad, pero nuestra preparación ética, política y social está muy rezagada. Ahora, piensa en esto. Cada día que pasa, las IAs actuales aprenden más. Con cada iteración se acercan un poco más a la inteligencia general. Quizás la singularidad ya ha comenzado. Quizás la primera semilla de una mente superinteligente ya está creciendo en algún rincón de la red. Y cuando se manifieste, no habrá marcha atrás. Así que la gran pregunta no es solo cuándo llegará la singularidad, sino cómo elegiremos enfrentarla. ¿Seremos arquitectos de un nuevo futuro o testigos impotentes de nuestra propia obsolescencia? Si este viaje al corazón de la singularidad te ha fascinado, suscríbete a Archivo del Futuro, porque lo que está por venir apenas empieza y juntos exploraremos cada paso de este vertiginoso camino hacia lo desconocido. Nos vemos en el futuro.